La Biblia te inspira. ¿Y sabes qué? La historia de Sansón es, sin duda, una de las más potentes y dramáticas de toda la Biblia. Es un relato que lo tiene todo. Un hombre con una fuerza casi divina, pero a la vez con unas debilidades tremendamente humanas. Vamos a sumergirnos en la epopeya de este héroe de leyenda. Pero ojo, que esta no es una historia de buenos y malos sin más. Desde el minuto 1 nos plantea una pregunta clave sobre su protagonista. ¿Estamos ante un héroe destinado a la gloria o más bien ante una figura marcada por una tragedia personal? Como suele pasar en las grandes leyendas, todo arranca con una promesa. Vamos a ver cómo un nacimiento que fue, un auténtico milagro, marcó el destino de Sansón para siempre. Es que Sansón no fue un niño cualquiera. Para nada. Sus padres no podían tener hijos, eran estériles, pero un buen día se les apareció un ángel para anunciarles su llegada. Y no solo eso, venía con una misión muy clara: empezar a liberar a Israel de sus opresores, los filisteos. Para poder cumplir con ese destino, fue consagrado a Dios con un pacto de por vida, el voto nazareo. Este pacto tenía unas reglas súper estrictas, inquebrantables: nada de alcohol, pureza total, y la tercera, la más importante, la que lo define todo, tenía que ver con su pelo. Jamás, bajo ningún concepto, podía cortárselo. Y este punto es crucial, ¿eh? Su pelo no era la fuente de su poder como si fuera algo mágico, era el símbolo visible de su pacto con Dios. Mientras ese pacto estuviera intacto, su fuerza no tendría límites. Y con ese pacto en vigor, la fuerza que recibió, es que no era de este mundo. Sus hazañas se convirtieron en auténticas leyendas, demostraciones de un poder que venía de lo más alto. A ver, esto es súper interesante porque rompe con la idea que tenemos de los héroes. La fuerza de Sansón no venía de sus músculos, no es que fuera al gimnasio. Era un poder externo, el llamado Espíritu de Dios, que de repente venía sobre él en momentos clave y le da unas capacidades sobrehumanas. Y las cosas que hizo con ese poder son sencillamente alucinantes. Por ejemplo, una vez un león le atacó en un camino y él, sintiendo ese espíritu de Dios, lo despedazó con sus manos como si fuera un trozo de papel. Así, sin más. En otra ocasión se vio rodeado por un ejército de 1000 filisteos. ¡1000! ¿Y qué hizo? Pues cogió lo primero que encontró por el suelo, una quijada de asno, y los derrotó a todos. Él solo contra 1000. Una auténtica locura. Y esta hazaña ya es el colmo de su poder. Para escapar de una ciudad enemiga, Gaza, en lugar de buscar una salida, arrancó las puertas de la muralla con postes, cerrojos y todo. Se las echó al hombro y se las subió a la cima de un monte. Una demostración de fuerza absolutamente descomunal. Pero claro, tanta fuerza sobrehumana escondía una vulnerabilidad muy, muy profunda. Y es que, a menudo, el peor enemigo de un héroe no está fuera, sino dentro de uno mismo. A pesar de ese poder divino, su voluntad era terriblemente humana, muy frágil. Su gran debilidad, su talón de Aquiles, era una atracción fatal por las mujeres de sus enemigos, los filisteos. Y esto al final sería su perdición. Y esa perdición tuvo un nombre propio: Dalila. Después de varios líos amorosos, se enamoró perdidamente de ella sin sospechar que iba a ser la herramienta de su caída. Los líderes filisteos vieron ahí su oportunidad de oro. Se acercaron a Dalila y le ofrecieron una fortuna, una cantidad de plata salvaje, si conseguía sacarle a Sansón el secreto de su fuerza. La trampa estaba lista. Y así, amigos, empieza el acto final de esta tragedia. Una historia de traición que va a llevar a nuestro héroe a lo más bajo. Dalila empezó su ataque, pero no con armas, sino con palabras, día y noche, insistiendo, usando el cariño como un arma para que le revelara el secreto de su poder y poder entregárselo a sus enemigos. Al principio, Sansón aguantó el tipo, se daba cuenta del peligro. 3 veces le mintió, le dio pistas falsas sobre cómo podrían vencerlo. Y claro, 3 veces los filisteos fracasaron en el intento. Pero la insistencia de Dalila era agotadora. Fue minando su voluntad poco a poco hasta que al final, harto y cansado, se rindió. Le confesó la verdad absoluta. Le reveló el secreto de su pacto. Si me afeitan la cabeza, mi fuerza desaparecerá. Y la caída fue fulminante y brutal. Mientras dormía sobre las rodillas de Dalila, un hombre le afeitó sus 7 trenzas. En el momento en que el pacto se rompió, su fuerza se esfumó. Los filisteos lo capturaron al instante y para humillarlo del todo le sacaron los ojos. El símbolo de su consagración había desaparecido, y con él su poder. En ese momento, despojado de todo, la Biblia es tajante. Dios lo había abandonado. Estaba solo, ciego y convertido en un esclavo. Parecía el fin de la historia. El gran héroe, ahora un esclavo, moliendo grano en una prisión filistea, pero a la historia de Sansón todavía le quedaba un último capítulo. Y vaya capítulo.
Mientras pasaba el tiempo, humillado, trabajando en la oscuridad, algo empezó a cambiar. Un detalle que parecía pequeño, pero que lo era todo. Su pelo, el símbolo de su pacto, empezó a crecer otra vez. Los filisteos, para celebrar su victoria, montaron una fiesta por todo lo alto y se trajeron a Sansón para exhibirlo como un trofeo y reírse de él. En medio de toda esa burla, el héroe ciego hizo una última plegaria. Pidió fuerza una última vez, se apoyó en las 2 columnas que sostenían el templo y gritó: «¡Muera yo con los filisteos!». Con una fuerza renovada y descomunal, empujó las columnas, derrumbando el templo entero sobre los líderes filisteos y las más de 3.000 personas que había allí. Fue su mayor victoria, pero también un acto de destrucción masiva, que cumplió su destino de la forma más trágica posible. De hecho, mató a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Y aquí llegamos un poco a la moraleja de la historia. A pesar de sus hazañas, que son increíbles, el legado de Sansón no es solo el de un héroe. Es, sobre todo, una profunda tragedia sobre el potencial desperdiciado y sobre el precio que se paga por la falta de disciplina. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Después de ver su nacimiento prometido, su fuerza divina, su caída por una traición y su redención destructiva, queda la reflexión: ¿qué fue Sansón en realidad? ¿Un héroe de fe que, a su manera, cumplió su destino? ¿O más bien la historia de una vida con un potencial extraordinario que al final se desperdició? Ahí queda eso. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.